sigo los estudios para que sigamos buscando en las Santas Escrituras de nuestra Santa Biblia, la palabra de Dios. Sigue diciendo, dice, y las 7 semanas y 62 semanas de la una semana que sumaban 60 semanas determinadas sobre los judíos. Dice, todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Se cumplieron. Vamos a ver qué se cumplieron. Dice en Daniel, en el capítulo 9 y el versículo 24 y 27. Capítulo 9. Y en el versículo 24 y 27. 24. Dice, 60 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin a al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia, dice, perturbable y sellar la visión y la profecía y surgir al santo de los santos. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto de muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado. Se derramará en él, ¿qué dice? Desolador. Ve cómo vamos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder para estos tiempos, Nuestros estudios tienen que ser en las profecías. En las profecías están los símbolos, lo que acontecer, lo que aconteció, lo que va a acontecer, lo que ha acontecido y lo que va a acontecer. Es muy importante que estudiemos las profecías. Si no estudiamos las profecías, no vamos a llegar a entender la palabra de Dios para aquel tiempo, para aquel día, el día cuando sea la ley dominical. ¿Cómo sabremos entonces diferenciar entre la marca de la bestia y el sello de Dios? ¿No? Entonces, sigamos nuestros estudios aquí en el libro del Conflicto de los Siglos. Dice, sigue hablándonos, dice, por consiguiente, al encontrar en su estudio, por eso, miren lo que dice, por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entender los entendían hasta dice, mire, les vuelvo a repetir, por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entender se entendía hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenece a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenece a nosotros y a vuestros hijos para siempre. Y el Señor declara
por el profeta Amós, que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, vamos a Deuteronomio, al capítulo 29, a Deuteronomio, y el versículo 29, a ese capítulo y el versículo 29. Dice, las cosas secretas, o sea, estamos en la palabra de Dios, a la Biblia, la palabra de Dios, dice, en Deuteronomio, profanando mi santo nombre. Mire lo que dice la palabra de Dios en las Santas Escrituras, en su santa palabra, Sigamos en los estudios. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras. Es importante por eso escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las profecías, el Segundo Testamento y la revelación que le hizo a Juan, el Apocalipsis. Entonces entenderemos todo su ministerio de nuestro Padre. Dice así, por eso nos sigue diciendo, en las Escrituras, Él dice acontecimiento, más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, estando completamente convencido. ¿Quién dijo? ¿A quién se refería? ¿Quién estaba convencido en aquel tiempo cuando esperaban la venida del Señor, cuando tuvieron el gran chasco? Ya hemos estudiado. ¿Quién estaba esperando? ¿Cuántos? En aquel tiempo esperaba la iglesia la venida de nuestro Señor, pero se llevaron el gran chasco y es cuando entonces la iglesia se comenzó a dispersar, todos por un lado y por otro lado. Pero ¿quién siguió los estudios profundamente? Porque sabía que en las Escrituras ahí estaba la revelación de nuestro Señor para aquellos tiempos y para estos tiempos venideros. ¿Quién era? Dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil. Toda escritura divinamente inspirada es útil. Vamos a 2 de Timoteo, vamos a la Biblia. Cantemos la palabra de vuestro Dios. Dice acá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. En el capítulo 3 y el versículo 16. Estamos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estudiar, escudriñar nuestras Escrituras. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque allí encontraremos la vida eterna. Y sigue diciéndonos que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos, inspirados del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Pedro, al capítulo 1 y al versículo 21. 2 de Pedro, versículo 21. Vamos a las Escrituras, estamos en la Santa Biblia, y el versículo 21 dice así, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en sus santas Escrituras.
Y sigue diciendo, y sigue el estudio, dice, y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos al capítulo, Romanos, al capítulo 15. Estamos en el Segundo Testamento. Capítulo 15, Romanos, y el versículo 4. Estamos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Así que si no escudriñamos la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo entonces si no escudriñamos la palabra de Dios y con los testimonios de las profecías del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Sigue y sigamos, dice, no puede menos que considerar las partes prológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan, acreedoras a que las formaron en cuanta como cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras.